entonces ya. Ok, vamos a hablar del libro de Hechos, capítulo 9, ¿verdad? Ustedes si lo han leído, ¿verdad? ¿O no? Hechos 9. Vamos a leer desde el versículo 10 en adelante, porque hace 8 días, este párrafo nada más es desde el 1 hasta el 20, ¿qué? Bueno, pero yo lo dividí en dos porque la verdad que una cosa es el encuentro de Pablo con el Señor Jesucristo y otra cosa es la conversión de Saulo. Ahora, yo quiero ver aquí algo que le he puesto por título, la misión. Escuchen bien, la misión es de Dios. Siempre pensamos que tenemos misiones particulares, cada uno que tenemos una misión. La misión es única y la misión es de Dios. La gracia de Dios se manifiesta en nosotros. Dios nos elige, nos llama y nos establece en sus propósitos. Nosotros tenemos que responder a ello. La gracia se manifiesta a los hombres cuando el hombre se humilla. Recuerde esto. La gracia de Dios, aunque es dada para toda la humanidad, la gracia, lamentablemente no todos la reciben porque el hombre tiene que humillarse. Vimos en Pablo. Pablo era tremendo, ¿verdad? Pablo dice la palabra que asolaba a la iglesia, que arrastraba a hombres y a mujeres entrando casa por casa. Eso es tremendo que vemos a Pablo. Sin embargo, la gracia de Dios llegó a su vida, pero su humillación fue la que hizo que pudiera recibir. Entre tanto que el hombre no se humille, la gracia está ahí, pero no la puede recibir. Es necesario la humillación. Pablo, ¿qué pasó con Pablo? Se cayó a tierra, ¿verdad? ¿Todo postrado en tierra, sí o no? Entonces, la humillación es la que te da acceso a la gracia, aunque seas lo más terrible. No importa que hayas matado, yo creo que Pablo mató. Dice que daba su voto para que mataran a los cristianos. Pero, sin embargo, la gracia de Dios llegó. ¿Recuerdan ustedes por qué hacía todo lo que hacía? ¿Por qué? Por ignorancia. Primera de Timoteo, capítulo 1. A ver, quiero que vayamos. Primera de Timoteo 1:12. Dice: doy gracias a que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Y mire, dice, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y miren lo que dice: pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante, porque dice la palabra en el libro de Romanos: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Qué cosa? Sobreabunda la gracia. Gracias a Dios que no ve nuestra justicia, sino que Él viene a nuestras vidas, y aunque nosotros todos, porque no me vaya a decir que yo no, todos nosotros somos pecadores, porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No hay uno que no haga pecado, todos somos pecadores. Sin embargo, la gracia de Dios llega a nuestras vidas. Y Pablo fue lo que le pasó. Todo lo malo que hizo, lo hizo por ignorancia. Entonces, hace 8 días veíamos algo de esto. Hoy vamos a ver Hechos capítulo 9, versículo 10 en adelante. Vamos a ver. Dice así la palabra de Dios, quiero que lo leamos. Dice: además un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra, le pone las manos encima. Dice: para que recobre la vista. Para que recobre la vista. Entonces Ananías respondiendo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y ahora aquí
tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, poniendo sobre él las manos, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron dos de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Ok? Ahí. Vamos a ver. Vamos a hablar de dos personajes. Vamos a hablar de Ananías y de Saulo. Ananías, dice la palabra de Dios, que ya era discípulo. Es curioso porque aquí en esta porción que vamos a ver, por primera vez a los pecadores, escuche bien esto, en el versículo 13, si usted pone atención en el versículo 13, a los pecadores se les llama, ¿cómo se les llama? Versículo 13, 9:13, de hecho, ¿cómo se les llama? ¿Cómo? Santos. A ver, que está junto a ti, lo veas como lo veas, es un santo. Yo quiero que tomen en cuenta eso. A ver, lo veas como veas a tu hermano que está junto a ti, es un santo. No es una estatua, es una persona viva. ¿Por qué es santo? Porque ha sido lavado con la sangre de Jesús. Y aunque nuestros ojos no veamos, porque decimos, pero si es un injusto, es un no sé, ante los ojos de Dios, ¿cómo es? Santo. Tú y yo somos. ¿Cómo? Entonces hace un rato dijimos que no hay justo ni a uno, que todos somos pecadores. ¿Se contradice la palabra? Sí. No. Por la fe. Éramos pecadores nosotros. Fíjense la diferencia. Que el hecho de que diga que una persona que es alcohólico, eso quiere decir que no va a cambiar. Porque lo que es, no cambia. Y está decretando con sus labios, con su boca, lo que él es. Entonces, aquí todos tenemos que decir, somos. Nada de que, por favor, viene a hablar y aquí está esta pobre cucaracha. Señor, este inmundo pecador. No sirve de nada esa oración porque, hermanos, entonces la obra de Cristo, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo la sangre de Jesús? Nos santificó, nos limpió, entonces somos santos, somos aceptos, no por nuestra justicia, por la obra de Cristo. En Cristo Jesús hemos sido justificados y somos santos. Y dice en la epístola a los Romanos, dice, ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en. Y yo siempre les he dicho esa palabra, en significa dentro. No los que están junto a Cristo. No los que están en una religión. Los que están en Cristo. No hay ninguna condenación, porque nuestros pecados han sido. Bueno, entonces, aquí se refiere a santos. Y no solamente a santos. Se refiere a discípulos, porque una cosa es la persona que ha sido santificada y otra cosa es hacernos discípulos. ¿Qué es ser discípulo? Una persona que ya fue santificada y que no se conforma con eso, sino que empieza a recibir estudio y empieza a hacer las obras que Jesucristo hizo para hacerse discípulo. Hay muchos que se quedaron contentos, ay, yo ya soy santo, yo ya me voy al cielo ya, y no hace las obras que Jesucristo hizo. San Juan 14:12 dice que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores porque yo voy al Padre. Entonces, un discípulo no es aquel que se sienta en una congregación, un discípulo es aquel que está dispuesto a obedecer lo que Dios dice. Y eso es lo que vamos a ver. Lo primero que vemos aquí, escuchen bien esto,
esté bien atento. Perdón, en el versículo 10 dice: había entonces en Damasco, ¿qué cosa? Subraya la palabra discípulo. Es bien importante esto, hermano. Siempre les voy a recordar. A ver, ¿cuántos años tenemos ya de cristianos? Hey, ¿cuántos años tenemos de cristianos? A ver, ¿quién se capta así de que yo apenas tengo 37 años? Dos también. Dos. No sé. No le alcanzan los dedos para contar esto. Bueno, los años que sean que tengamos. Pero a ver, ¿qué hemos sido? ¿Hemos sido creyentes o hemos sido discípulos? ¡Hey! Les voy a decir por qué, hermanos. El discípulo es aquel que está dispuesto a obedecer a Dios con todo y que vaya en contra de sus sentimientos. Escuchen bien eso, porque vamos a ver, Ananías aclara que era ¿qué cosa? Un discípulo. Y vamos a ver que un discípulo, hermano, no está pensando en su propósito. ¿Por eso cómo se llama nuestro tema? La visión o el propósito es de Dios. Y el discípulo es aquel que está en la misión, está ocupado en el propósito de Dios. Y no se ocupa solamente, porque mira, el creyente viene, les digo, somos ovejitas, les digo, bendíceme, sáname, provéeme, y puro valido se oye. Si el valido, ¿qué cosa es? No es ese valido de valerse, valido de oveja. Es el grito de la oveja. ¿Sí? Entonces, puro eso se oye. No, hermanos. Dice que en Cristo Jesús estamos completos. Vamos a ver la misión que Dios tiene para un discípulo. Se ocupa en la misión, en el propósito de Dios. Escuche bien esto. Ananías dice que era discípulo, a quien el Señor dijo, escuche bien esto, un discípulo. Vamos a ver qué hace un discípulo para empezar. Lo primero, aunque aquí no lo dice, hermanos, escuche bien esto, aunque aquí no lo dice, la Biblia sí da algunos pequeños detalles. Por ejemplo, en el versículo, el versículo 11, hay una palabra que quiero que lo vea. A ver, lea, versículo 11, por favor. Y el Señor le dijo, levántate. A ver, ¿qué le dijo? Levántate. Si le dijo levántate, ¿cómo estaba? Acostado. No, de rodillas, hermano. De rodillas estaba, ¿qué acostado? De nada. De rodillas, es un discípulo, estaba orando. Hermano, en calma no te va a dar visión. Bueno, ya si es muy perezoso, a lo mejor sí. Pero estaba de rodillas y viene el Espíritu Santo y le da una visión a Ananías. Les digo, hermano, no es cuestión de que la Biblia lo diga, pero puede uno intuir por las palabras que dice, levántate. Y no creo que hubiera estado acostado porque el hermano estaba orando y dice que le da una visión. Nunca vamos a tener visión del Espíritu Santo en nuestra vida, hermano, si no oramos. La misión y el propósito de Dios tiene cosas específicas que los discípulos tienen que hacer, pero eso inicia con una vida de oración. Y además, tienen que tener puentes, tienen que ser una persona que se guarda para el Señor, porque mire, la Biblia dice en el libro de, ¿dónde está? En el libro de Hechos 22:12, quiero que vea cómo era Ananías. Porque, hermano, a veces nuestra oración no tiene eficacia porque llevamos una vida vana, llevamos una vida igual que el mundo. No, mire lo que dice la palabra, que Ananías, ¿qué cosa que tenía? ¿Cómo? Un hombre piadoso. Un hombre piadoso, ¿qué es
se ocupa de las cosas de Dios, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la alabanza, todo eso todas esas ocupaciones es una vida piadosa. Y además de a ver, siga leyendo ahí. De buen testimonio. ¿Qué quiere decir? Abrazaba Biblia, cantaba alabanza, oraba y todo eso, pero la gente lo veía y decían, wow, qué cristiano, ¿no? Por eso dice, de buen, una vida piadosa, sí se congregaba, oraba, leía Biblia, alababa a Dios, pero además la gente veía que vivía lo que les profesaba. Por eso dice, de buen testimonio. Hermano, una gente así, Dios le dice algo, le da una visión y está dispuesto a obedecer, aún en contra de todos sus sentimientos. Por eso yo quiero que vean, discípulo no es nada más agarrar y ponerle un título. Yo soy discípulo de Cristo. No. Discípulo es aquel que está practicando. Es una persona piadosa. Primero, es una persona piadosa. Segundo, es una persona de buen testimonio. Cuando hablamos de piadoso, quiere decir, es una persona, les decía yo, que lee Biblia, que ora, que ayuna, que alaba, se congrega. Todo eso encierra una vida piadosa. Todo eso encierra una vida piadosa. Entonces, cuando hablamos de Ananías como discípulo, hermano, no estamos hablando de cualquier persona. Discípulo no es nada, pues yo ya soy discípulo. Y a ver, después de 10 años, 5 años, 2 años, ¿cuántos discípulos tenemos? Hey. ¿Qué es lo que nos mandó a hacer Jesús? Y al menos esa es la ocupación. Ahí dice, fíjese, usted lee esa nota y dice, nuestra misión, ¿cuál es? La visión, a ver, la visión, primero la visión, a ver. ¿Sí lo han leído o no lo han leído? Hacer discípulos. Hacer discípulos con el carácter de... Esa es la visión. Ahora, la visión. ¿No lo han leído? ¿Ya ven? ¿Qué esperamos? Que se lo aprenda la gente. Y no, voy a tener que hacer otra nota y lo vamos a poner acá. Se lo voy a rotular mejor ahí, para que lo tengan claro. ¿Cuál es nuestra visión y cuál es nuestra misión? La misión es traer el reino de los cielos a la tierra. Esa es la misión, lo que nos ocupamos. Y la visión es formar carácter de Cristo en cada discípulo. Pero a ver, si hoy, yo siempre les hago este reto, si hoy viniera Cristo, hoy que viniera, y nos vamos felices porque ya tenemos el cielo, eso no nos lo da las obras, eso nos lo da la fe. Recuerden, el cielo nos lo da nuestra fe. Ya creímos en Cristo, hoy que, ok, nos vamos, viene el Señor y nos vamos. Cuando llegamos estamos delante de Él y nos dice, a ver, Peter, a ver, Pietrini, porque yo soy italiano. A ver, Pietrini, venga. ¿Cuántos discípulos italianos tienes? Nunca fui a Italia, Señor. Yo no hice ninguno. ¿Saben qué cosa dice la Biblia? Ahí Mateo 25. Siervo inútil. ¿Qué es inútil? Alguien que no sirve para... Y nada, no es que quiere decir, no, yo sí hice, Señor. No, pero lo que nos mandó es hacer discípulos. ¿Nos mandó a hacer qué cosa? Discípulos. Y eso nos tiene que mover. O sea, yo no lo hago para que se sienta mal y diga, ya no vengo, me vuelvo porque aquí nada más. No, el asunto no es eso. Es que, hermanos, imagínense que llevan ante Cristo y que le digan, nuestro pastor nunca nos dijo eso. Pues me va a echar la culpa a mí. Pero yo como Pilato,
¿Qué hizo Pilato? Les dijo a los religiosos, les dijo, yo no hay ninguna culpa en él, ¿eh? ¿Quieren que lo crucifique? Lo crucificamos. Pero yo no hay ninguna culpa en él. Pero todos gritaban, crucifícale, crucifícale. Ah, bueno, yo me lavo las manos, ustedes hagan lo que quieran. Y así, Jesús dice, Mateo 28, 19, 20, dice, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan. Por tanto vayan y hagan. ¿Ananías qué cosa era? No nos dice quién lo formó. No nos dice cómo es que estaba ahí en Damasco. Porque recuerden que no estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando de Damasco. Quizás Ananías era parte de los que fueron esparcidos que estuvieron en Jerusalén. Pero lo importante de esto, que esté donde esté, era un discípulo. Eso es lo importante. Les decía yo el día jueves, desafortunadamente, ¿saben cómo somos los cristianos? Tenemos un Dios de templo. Eso les dije el jueves, ¿verdad? Tenemos un Dios de templo. ¿Por qué? Cuando estamos en el templo, nos comportamos de una manera. Apenas salimos a la calle y ya somos otras personas. ¿Qué quiere decir? En el templo Dios está y hay que portarnos bonito. En la calle ya no. Error. Porque Dios vive en nosotros, para empezar. Segundo, Él es omnipresente. Él es omnipresente. ¿Qué quiere decir omnipresente? Está en todo. Está en todo lugar. Entonces, no podemos nosotros decir, ay, no, pues es que Dios no me vio porque se quedó ahí en el templo y yo ando aquí en la calle así, no puedo responder. Por eso, hermanos, nosotros, nuestra tarea es hacer discípulos. Y vamos a ver, ya aunque ya vamos a ver las características, vamos a ver qué es lo que hace un discípulo. Mire, para empezar, Dios le puede hablar, porque le da visión. Si lleva una vida piadosa, les dije, a ver, déjame rápidamente lo que un piadoso hace. Asiste, ora, se ocupa de las cosas de Dios. Se ocupa de las cosas espirituales, de las cosas de Dios. Muy bien, eso es una vida, llevar una vida piadosa. Una vida piadosa. Ahora, quiero que vean, regrese a Hechos, por favor. Regrese a Hechos. Y dice, había entonces en 9:10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Le habló por su nombre. Le da una visión y le habló por su nombre. ¿Qué le dice? A ver, Ananías dice, le dio una visión y le llamó por su nombre. Y él respondió, heme aquí, Señor. Ahora, para nosotros lo mismo, la palabra Señor, lo mismo decimos, el Señor es vecino, el Señor presidente, el Señor mi papá, Señor, ese título se llama. En la Biblia, hermano, del original, no es así. Escuchen bien, no es así. La palabra Señor, aquí en el original usted va a encontrar la palabra Curios o Kyrios. Y esa palabra Curios, pero igual se la pronuncian Kyrios. Curios. Y esa palabra solamente se usa para referirse a Dios y a los reyes. O sea, eran de reverencia, era de temor, era de reconocimiento de autoridad. Ananías, ¿cómo es que él nos damos cuenta que era un hombre piadoso? Que no solamente decía de buen testimonio, sino que realmente era un hombre digno de confianza, que podía Dios hablarle, podía darle visión y sabía que obedecer, porque de principio dijo Señor. ¿Saben qué? Yo les digo, nosotros damos el título de Señor a cualquier persona. En el lenguaje original no. Solamente aquel digno de alabanza, digno de reverencia y de obediencia es el que se decía Señor. Por eso esa palabra solamente se usaba para Dios y para los reyes. Porque significaba que si yo le decía Señor a alguien, estaba yo dispuesto a obedecer. Por eso yo quiero que entienda esto. Otro venimos aquí, Señor,
grande. Y cuando levanta las manos, ¿ok? Pero le estamos diciendo, Señor, eres grande. Y no dimensionamos las palabras que usamos. Decimos Señor sin tener la actitud de reverencia, de reconocimiento, de autoridad. Ananías, un hombre piadoso, un discípulo piadoso, un hombre que tenía buen testimonio, porque hermano, cuando decía Señor, vamos a ver qué es lo que dice. Mira lo que dice acá. Dice, Señor, y le dijo el Señor, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Miren qué tremendo, porque hermano, se sabía quién era Saulo. Ananías sabía quién era Saulo. Y Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Hagan de cuenta, vamos a suponer que nosotros tenemos un problemón. Hagan de cuenta que nosotros tenemos un problemón. Que una de esas personas que andan enredadas en cosas negativas, en cosas malas, viene y nos amenaza. Pero nosotros sabemos dónde vive y de pronto estamos orando y el Señor nos dice, ese que te amenazó, yo ya toqué su corazón, ve, háblale de Cristo. Usted iría corriendo, ¿va? ¡Hey! ¿Cómo no? Yo salgo huyendo, mejor me voy para otra ciudad. Que le hable otro, Señor, pero yo ¿por qué? Pues Ananías era algo así especial. Pero él le dijo, Señor, él está diciendo, vas a ir, porque hay un hombre que se llama Saulo de Tarso. Es aquí que él ora. Así como no. Y miren, aquí en la segunda parte donde el discípulo abre su corazón, porque a Dios no lo impactamos, hermano. El discípulo abre su corazón, dice, el versículo 13 dice, entonces Ananías respondió, mire, eso es lo que tenemos que hacer. Cuando tú no entiendas lo que Dios quiere hacer a través de tu vida, ábrele tu corazón, no le encubras nada. Mira lo que dice Ananías, respondió, Señor, y otra vez le da el título, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus, y no importa que sean santos, los mata, los arrastra, los lleva presos, y me estás mandando a él. Pero él dice Señor, y le está viendo su corazón. Tengo miedo, Señor. Es que yo he oído lo que hablan de él. Me estás mandando a la muerte prácticamente. Pero él le dijo Señor. Quiere decir, hermano, esa palabra, como les dije, lo tomamos tan a la ligera. Sin embargo, Ananías decía, si tú me mandas, Señor, yo voy a ir. No tengo opción, porque eres Señor de mi vida. Y nosotros decimos, Señor Jesús, tú eres el Señor de mi vida. Y cuando nos dice algo, eso no, Señor, eso no, ahí no, ahí no, ni te metas. No, entonces no es Señor, porque Señor es el que manda, el que tiene autoridad, el que decide. Por eso este mandato que le estaba dando Dios a Ananías, y bien hermoso, porque lo vemos que en oración está orando, Dios le da una visión, y nos dicen, wow, qué padre. ¿Sí saben que Dios habla en visión, verdad? ¿O no? ¿Nunca les ha hablado Dios en visión? Hasta en visión nocturna Dios habla, dice Job. Dice, cuando el hombre cae en sueño, Dios le da visión nocturna. Porque hermano, por ahí tenemos que empezar cuando Dios nos habla en sueños. ¿No le ha hablado en eso Dios? No. Hay una hermana, esa chica no sé cómo le hace, pero de verdad, cada sueño que Dios le da, me lo comenta, hermano, soñé esto. Pero haga de cuenta que dice todo lo que soñó, sucede. De verdad. Y le digo, ya no duermas tanto, mejor que te hable, despierta, ¿no? Pero en serio, las visiones que me ha compartido se cumplen y todo al pie de la letra. Hermano, Dios es bueno eso, porque Job dice que Dios habla en sueño y en visión nocturna.
Pero teníamos que tener comunión con Dios. En oración, Ananías estaba en comunión con Dios en oración y Dios le dio una visión. Y le dijo lugar. Escuche bien. Dios le dijo lugar, calle derecha. Le dijo nombre, Saulo. Le dijo lo que tenía que hacer. ¿Cuál era su misión? Porque la misión no es nuestra, la misión es de Él. Nosotros nos unimos a la misión que Dios quiere que hagamos. Pero la misión es de Dios, hermano. Y mire, qué hermoso, porque eso nos muestra que este hombre sí era un discípulo de Cristo, que estaba dispuesto. Y era clara. Le abre su corazón a Dios y le dice: ese hombre es el que ha hecho mucho daño a tus santos. Y aunque yo estoy en comunión contigo, pues puede que me haga daño. Pero aquí lo impactante para mí, cuando Dios va a hacer algo, hermano, pese a lo más imposible que tú creas, Dios está trabajando en tu vida y en la vida de otra persona que te va a mandar. O sea, no deberíamos de tener ningún temor si Dios nos manda, como le decía, una persona que anda en cosas negativas, en cosas malas, y dice: no, pero es que se me puede matar. Si te está mandando Dios es porque ya trabajó en el corazón de otra persona. ¿Qué estaba haciendo Saulo? A ver, vean, por favor. En el versículo 11, ¿qué estaba haciendo Saulo? Orando. ¿Y de Ananías estaba? Orando. O sea, había preparado Dios a los dos. ¿Sí o no? Había preparado a los dos. Entonces, por lo tanto, hermano, cuando Dios te mande algo, no temas. Eso es un camino de fe, un camino de obediencia, y es Dios digno de toda confianza. Fe, siempre Dios te va a hablar, te va a dar una palabra y tienes que caminar para que te muestre lo demás que tienes que hacer. Ejemplo, yo les he dicho, cuando Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, nunca le dijo Canaán. Nada más te dijo: a la tierra que te mostraré. Ahora, cuando él obedeció, entonces Dios le mostró lo que seguía. Por eso, hermano, yo siempre te voy a decir: la obediencia es lo que desata los propósitos de Dios. Empecemos con una vida de comunión, de intimidad con Dios, de oración, y Dios nos va a dar cosas específicas que tenemos que hacer. Ábrele tu corazón como lo hizo Ananías. Pero, hermano, Dios te va a mostrar lo que tú tienes que hacer. Número 3, quiero que veamos. Número 3. Hechos, capítulo 9, versículo 16. Escuche bien. Le dice Dios a Ananías que vaya y que ore. Dice: porque yo le mostraré. Cuando ya Ananías había aceptado, y él dice que ve y dile cuánto va a prosperar, cuánto va a estar bien. Así dice que le dijo a Dios a Ananías que vaya y que le diga a Saulo: ¿cuánto? ¿Cuánto? Imagínense, nos engañaron. Ven, hermano, y no, hombre, vas a estar en un camino de rosas y Dios te va a bendecir y te va a prosperar, no te vas a tener falta de ningún bien, y todo eso sí es cierto. Pero ¿saben qué Dios le dijo a Ananías? Ve y dile a Saulo: ¿cuánto ha de padecer por mí? Nombre. ¿Verdad que sí? Entonces, a ver, ¿cuántos quieren ser discípulos? Un discípulo iba a otro discípulo, a formar otro discípulo, y le iba a decir: a ver, ¿cuánto vas a padecer por mí? A ver, hay otros. Si usted no se conforma con eso, vamos al Evangelio de San Juan, por favor. Juan 16:33. A ver, esto recuérdenlo, porque a veces nosotros nos hacemos ideas de que no, ya estamos en Cristo y que todo va a ser color de rosa, un camino de flores, y la gloria de Dios sí es cierto, pero parece. Mire lo que dijo Jesús. A ver, esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué cosa dice? ¿Qué cosa vamos a tener? ¿Sí tiene la cita o no? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es la cita? ¿Le sigue? Juan 16:33. Eso, San Juan 16:33.
Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, nosotros necesitamos entender esta parte. Miren, mismo Jesús, imagínate que Jesús dice que vino a este mundo y el mundo no le conoció. ¿Cómo nosotros queremos que nos reconozcan? ¿Cómo queremos que nos agradezcan? No, miren, si Jesús dice en San Juan, capítulo 1, versículo 10, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Por eso le hicieron lo que le hicieron. Nosotros busquemos reconocimientos. No, hagamos lo que tengamos que hacer. Dios le dijo a Ananías, ve y dile a Saulo, ¿cuánto va a padecer por causa de mi nombre? Y sí hay que padecer, hermano. De verdad, yo se lo digo, he sufrido, yo en lo particular, he sufrido el atropello de personas desconocidas, aún de personas conocidas. Pero eso no importa. Si tú tienes la convicción de quién eres en Cristo, que dice aquí, padecer por su nombre, padecer, hermano, no por el pecado. Una cosa es que padezcamos por el pecado y otra cosa es que padezcamos por causa del nombre de Jesús. Que Ananías recibe la palabra que tiene que ir a darle por causa de su nombre. Ahora, vamos rápidamente en el libro de 1 Corintios 13, 4. Cuando tú amas a alguien, sufres. Mayormente si amas a Dios. Dice, el amor es sufrido, es bueno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor es... Si usted ama a Dios, hermano, va usted a ver, primero Saulo odiaba a los cristianos, perseguía a los cristianos, mataron, ahora se convierte y de perseguidor a perseguido, ahora ama a los cristianos, ama a Dios, ama a Jesucristo. ¿Y sabe qué? Va a sufrir. Y uno dice, no, yo no quiero sufrir. Pues por eso nos quedamos a veces como creyentes y no como discípulos. Pero un discípulo hace discípulos. Y recuerde esa frase que dice, el discípulo no nace, el discípulo se hace. A ver, el discípulo no nace, nacen los creyentes. Pero el discípulo se hace. Si yo, pastores, pero no, pues algún día vamos a tener discípulos. Aunque yo no los haga, un día a lo mejor venga algún discípulo. No, hay que hacerlo. Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos. Entonces no espere usted que nazcan, hágalos. Usted ve un creyente que está ahí todo frío, tibio, indiferente, que lo mismo le da hacer o no hacer, vaya a cogerlo y hágalo discípulos. Ahora eso cuesta, eso duele, hermano. Vas a sufrir atropellos, menosprecios. Imagínense que Pablo dice, hijitos míos, Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de... Eso solamente las mujeres lo saben. Pero yo me acuerdo cuando mi esposa daba a luz, lo acompañaba en sus alumbramientos y me hablaba, no te vuelvo a ayudar porque me pellizcaba, me apretaba, me hacía... Yo sabía que le estaba doliendo muchísimo, porque de acuerdo a cómo me dolía, me apretaba, ¿no? Por eso le dije, no te vuelvo a ayudar. Y no me lo ayudé 5 veces. Pero bueno, el detalle es, se sufre para formar hijitos míos, ya son hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de hasta que Cristo sea formado. Porque un discípulo se hace, se forma, no nace. Hay que formar. Usted quiere una vida cómoda, no haga discípulos. Usted quiere una vida, a ver, ¿me ha costado hacer un discípulo? ¿Verdad que sí? Cómoda, parecen niños caprichosos. ¿O no? Hacen berrinches. Un ratito, eres lo máximo, al ratito dices, ¿dónde está ahora? Pero hay que hacerlo.
Si Jesús nos mandó a hacer eso, ¿qué vamos a hacer? Lo que Jesús nos mandó. Ay, qué mala onda, nos hubiera mandado a un lugar bonito. Mira, Ananías, ¿a quién nos mandó? Y tenía miedo porque decía, ese Saulo es el que persigue a los santos. Yo he oído de cuántos males le ha hecho a los santos, no a los pecadores, a los santos. No es porque sean pecadores. Ananías aquí cumple la encomienda, hermanos, mire, muy sencillo. Dice en el libro de Hechos 9:17, dice que entonces fue Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él sus... Esta es una orden cristiana. Esto no lo hace bueno, el católico sí lo hace, pero esto no lo hacen los testigos, los mormones. Esto no lo hacen, no imponen manos. Esto los cristianos solamente lo hacemos. Imponemos manos. Es el fundamento de nuestra doctrina cristiana. Por ejemplo, Hebreos 6, 1 y 2, donde están las doctrinas del manual, del primer manual. ¿Qué dice Hebreos 6, 1 y 2? Dice, no echando otra vez el fundamento de las doctrinas, de la fe, de las obras fuertes de la fe, de la... A ver, ¿qué más? El versículo 2. Uy, ustedes no me siguen. Hebreos 6, 2, a ver cómo dice. De la doctrina Del bautismo, de la imposición de... ¿Es doctrina cristiana, sí o no? La imposición de manos. ¿Y qué es lo que hizo Ananías cuando llegó a donde estaba Saulo? Hermano, eso es transferencia de espíritu. Ahí es cuando la persona nace de nuevo porque recibe el Espíritu Santo. Muchos teólogos, comentaristas bíblicos están en que si Saulo nació de nuevo cuando cayó al piso, si Saulo nació de nuevo cuando se bautizó o cuando le impusieron la mano. Pero recuerden, la Biblia en el libro de Hechos nos narra de que muchos ya se congregaban, alababan a Dios, oían enseñanzas, pero tuvieron que ir los discípulos que estaban en Jerusalén y fueron y les impusieron manos para que recibieran el Espíritu Santo. Cuando una persona nace de nuevo, cuando recibe la vida de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, aquí en ese momento, imagínense, Pablo nace de nuevo. Ya se había encontrado con el Señor, pero no había nacido de nuevo. Seguía teniendo la vieja naturaleza. Sin embargo, en ese momento llega Ananías, le impone las manos a Saulo y recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Miren lo que dice ahí. Che, quiero que vea. Ya le llama hermano. Le impuso las manos y le dijo, recuerde, ¿por qué somos hermanos tú y yo? A ver. Porque somos hijos de Padre. Una misma sangre nos limpió. Tenemos un solo Padre. Tenemos un mismo Espíritu. Una misma naturaleza. Por eso somos hermanos. No vaya a pensar, ay, pero no sé yo por qué le digo hermano. Como todo el mundo se llama hermano, pues así. No. Tenemos un Padre. Hay una sangre que nos limpió. Tenemos un mismo Espíritu. ¿Sí me entienden? Por eso somos hermanos. Ok, entonces aquí Ananías ora y le llama hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu. Para que, mire qué hermoso, había quedado ciego. Recuerde que dice que lo guiaba, que había perdido la vista, que lo guiaba. Y sin embargo, acá en este momento, cuando Ananías ora, hermano, el poder del Espíritu Santo se hace manifiesto. Le da una palabra de sabiduría. ¿Qué es palabra de sabiduría? Bien recuerdo que recibió el estudio. La sabiduría siempre habla de las cosas más. Dios te va a hablar de cuando las cosas que sucedieron atrás. En este caso, por ejemplo, le está diciendo, el Señor Jesús que se te apareció. Le está haciendo mención de algo que ya pasó. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Y palabra de sabiduría lo que va a suceder. Eso lo tienen que ver en los dones espirituales, en el tercer manual de nuestro discipulado de 10 lecciones que tenemos. Eso usted lo tiene
de saber, porque aquí están todos los manuales. Cuando menos 7 manuales ya recibiste. 7 manuales. Ah, también, hermana, usted también. Así que sí tiene que saber. ¿Nada más 5? Bueno, 7 tienen que tener. Porque son 10, pero me ha faltado hacer los otros 3. Y estoy que los hago y que los hago y que no he terminado. Pero tienen material como para, sin mi presencia 6 años, poder seguir enseñando. Noé y la hermana Arel tienen material para enseñar, así que pueden hacerlo. Ok, entonces allí Dios le da una palabra de ciencia. Le dice: el Señor Jesús que te apareció en el camino, le está hablando de un hecho pasado, de cómo Dios conoce todo lo que vivimos. Para Dios no se le escapa nada. Él nos puede decir dónde estamos, qué hablamos, cuál fue nuestra actitud, todo lo puede decir. Por eso es palabra de ciencia. Una pregunta. La Biblia enseña sobre qué es lo que estaba orando Saulo. ¿Estaba arrepentido o estaba orando sobre su vista? No dice. Aunque en otras partes del libro de Hechos, cuando da testimonio de su conversión, abunda algo más sobre lo que sucedió. Pero no dice específicamente sobre qué oraba. ¿Sí? Fueron 3 días solamente dice que fueron 3 días. No comió, no vio, y por eso cuando llega Ananías, imagínense, ¿cómo se iba a defenderse? Si por muy broncudo que fuera ya no tenía fuerzas. ¿Me da cuenta cómo derriba Dios la vida de la naturaleza? Ahora bien, aquí dice: me ha enviado para que recibas la vista y para que seas, 2 cosas iba a recibir: la vista y la llenura del Espíritu. Ok, eso es cuando Ananías cumple la encomienda que Dios le había dado. Quiero que vea en el libro de en el libro de 2 de Corintios 12, 7. 2 de Corintios 12, 7 a 9 dice: escuchen bien esto, porque aquí habla Pablo de ese momento, para que las grandezas de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado ¿qué? Un aguijón. Se especula mucho sobre este aguijón. Unos teólogos hacen mención de una, otros de otra cosa. Sin embargo, por lo que vivió Pablo, escuchen bien esto, por lo que padeció en su conversión, dice que quedó ciego durante 3. Se dicen que algunos teólogos dicen que eso nunca recobró la vista totalmente bien, que ese era el aguijón que él tenía. Dice, vean lo que dice: que me fue dado un aguijón en mi carne. Recuerden, cuando habla de un aguijón es algo que nos lastima, que nos hiere, que nos está ahí huyendo, picando. Dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me amonté para que no me enalguezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: ¿qué cosa? Habrá cosas que Dios te quite, otras cosas que no, pero lo único que te puedo decir, hermano, la gracia de Dios es tan vasta que todo lo que necesites Dios te lo proveerá para que puedas cumplir la misión. Porque Dios le dijo a Pablo, ¿qué cosa le dijo? Bástate mi gracia. Y Pablo llegó a decir: he trabajado más que todos los apóstoles, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Quién es el que trabaja en nosotros? La gracia de Dios. Así que yo les invito a que, si Dios te quita algunas cosas de tu carácter, de la forma de que eres, de lo malo que eres, qué bueno, pero si no, adelante, hay que trabajar, hay que hacer discípulos. Nunca esperes alcanzar la perfección para ser discípulos. La misión de Dios se tiene que cumplir, hermano, en nuestras vidas. Así que yo te invito a esto. Cuán importante es que nosotros podamos comprender. Rápidamente, quiero que veamos
unos pasajes en el libro de Gálatas. No sé si nosotros respondamos como Saulo, como Ananías, estos dos personajes, que los dos respondieron porque entendieron una cosa. Miren lo que dice Pablo de sí mismo en el libro de Gálatas 1:15. Gálatas 1:15. Escuchen bien. Dice: pero cuando agradó Dios, escuchen bien lo que dice, me agradó Dios que me aparté desde que. A veces nosotros pensamos, me convertí en el año fulano de tal, pero Dios dice: no, yo te aparté desde el vientre de tu madre. Y todo lo malo que hizo Pablo, sí, pero él era apartado desde el vientre de su madre. Así dice, desde el vientre. Y luego dice: y me llamó, pese a todo lo malo que hizo, como él había sido apartado. Eso se llama predestinación. Eso se llama que fuimos elegidos. Ahora, no todos los que fuimos no todos, porque todos fuimos predestinados, pero no todos respondemos a eso. Ese es el punto. Porque no es esa predestinación que algunos dicen, este se eligió, este sí, este no. No, todos nos conoce Dios, Él nos dio la vida. Pero ¿cómo respondemos a ese llamado? Porque dice aquí, me conoció, dice, agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Llamó por su gracia. ¿Cómo respondemos la gracia cuando llega a nuestras vidas? ¿Cómo respondemos a su gracia? Te hace ver con todo lo malo que tú has hecho, yo te aparté desde el... Es más, vamos al libro de Jeremías capítulo 1. Vea por favor esto. Jeremías capítulo 1 versículo 5. Le dice a Dios a Jeremías: antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí. Qué maravilloso es Dios. O sea, ni siquiera existíamos y Dios ya sabía quiénes éramos nosotros. ¿Sí o no? ¿Ahí lo dice o yo lo estoy inventando? Jeremías 1:5, lo que estamos leyendo, dice: antes que te formase en el vientre en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es más, vamos a lo que dice el salmista. Miren, en el libro de Salmos, en el capítulo 139, versículo 16, dice, escuchen bien lo que dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una. ¡Wow! Cuando tú te das cuenta de eso, no puedes ser indiferente al llamado de Dios. Él nos formó, Él nos dio nombre, Él cuidó de nosotros. Algunos de nosotros nos podemos quejar de la vida que vivimos, que pasamos, pero Dios siempre tuvo cuidado de nosotros. Dice Job, ¿quién me diera saber dónde está el trono de Dios? Iría yo hasta Él y le presentaría mis quejas para ver si Él es justo realmente. Y cuando Dios lo cuestiona, le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo creí? ¿Dónde estabas? Y empieza a comentar, dice. Después termina diciendo: no. Era yo necio. Hermanos, Dios nos ha elegido, nos ha dado una misión. No es nuestra misión particular, la misión es de Dios. Manifestar su reino, hacer discípulos, ser obedientes a su llamado, predicar el evangelio. Hermano, tenemos que hacerlo. Mira el respaldo que tuvo Ananías, y le tocó a predicarle al más tremendo perseguidor de la iglesia, pero de perseguidor a perseguido, un tremendo predicador. ¿Quién no nos dice? Les voy a decir, solamente hay dos partes de la mención a Ananías. Se me escapa la otra cita, pero
Solamente en el libro de Hechos, capítulo 9, aparece el nombre Ananías. Ahí. Y no vuelve a aparecer. Solamente cumplió la misión de irle a predicar a Saulo. Pero imagínense, ese hombre impactó a los 5 continentes. ¿Quién no nos dice que si a lo mejor no puedas presentar 20 discípulos, 50, a lo mejor nada más uno? Pero uno como Saulo que impactó a los 5 continentes. Solamente tiene que haber disposición en nuestro corazón de cumplir la misión de nuestro Dios. Y puede ser que presentes un discípulo, pero que ese puede impactar a las ciudades. Córdoba necesita de gente que transforme esta ciudad. Veracruz nos necesita. México nos necesita. El mundo está esperando a misioneros que puedan predicar la palabra de Dios. A lo mejor tú digas, no, yo nada más uno. Pues ojalá y sea como Saulo, ¿no? Que te mande a lo mejor al peor criminal de Córdoba, que te mande a predicar, y si se convierte, ese a lo mejor es el que va a ir a llevar la palabra. Lo hizo así Dios, como Ananías lo puede hacer contigo. Dios es soberano. Yo no te voy a decir lo que tengas que hacer. Que Dios te guíe y te ilumine a cumplir la misión de Dios en esta tierra. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? Nada más nos compromete eso. Dice, le voy a decir, en la Biblia hay, nada más quiero mostrarles esto. En la Biblia encontramos en el libro de Isaías, vamos a primero de Samuel, rápidamente, primero de Samuel, capítulo 3, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 6. Pero yo quiero que vean desde el versículo 4 en particular. Dice que Jehová llamó a Samuel. Jehová llamó primero de Samuel 3, pero el versículo 4 quiero que leamos. Desde el 1 al 6, pero quiero que leamos el versículo 4, por favor. Dice que Jehová llamó a Samuel. ¿Y cómo respondió? ¿Cómo respondió? Eso es darle título de Señor a Jesús. Heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? No, pues vas a ir a predicarle al peor criminal de aquí de Córdoba. Señor, si tú me estás enviando, tú eres quien manda, yo soy quien. Pues, heme aquí. Heme aquí, Señor. Ahora, vamos a Isaías. Isaías rápidamente. Isaías capítulo 6, versículo 8. Dice, todos, como nosotros somos personas piadosas, Dios nos puede hablar como Ananías, ¿o no? ¿Sí? ¿Somos personas piadosas o no? Sí, ¿va? Leemos Biblia, alabamos a Dios, oramos, nos congregamos, todo eso es una vida piadosa. Y dijimos que las personas piadosas Dios les habla. Y lo importante no es que Dios nos habla, ¿cómo respondemos? Mira lo que decía el profeta Isaías, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Imagínense que estemos aquí todos, ay Señor Jesús, te alabamos, te adoramos, tú eres mi Señor, tú eres el dueño de mi vida, para ti viviré y todo. Y después dice, a ver, quiero enviar a alguien aquí a predicar el Evangelio a la cárcel. No me digas, ahí hay criminales. Y Dios dice, a ver, ¿quién irá? ¿Quién podrá decir como Isaías? Mira lo que dijo. ¿Cómo dijo Isaías? ¿A quién? ¿A quién envía? A ver, léalo. ¿A quién? ¿A quién? ¿A Pedro? ¿Verdad? Es hasta tramposo. Yo digo, ¿cómo la Biblia se atreve a decir, él aquí envíame a mí?
envíame a mí, mi hermano. Nadie puede cumplir la misión que no seas tú. Hermano, necesitamos de tener la misma actitud. Si Dios nos creó, Dios nos ha dado, Dios nos ha guardado, es con un propósito de cumplir su misión. ¿Por eso se llama nuestro tema? Nosotros solamente lo que decimos, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Yo iré. Amén. ¿Algo más? ¿Quién puede levantarse y empezar a cantar y decir, heme aquí, yo